Buenas noches. Bienvenidos una vez más a tu programa Sin Pena ni Culpa. Hoy con una nueva temporada. De hecho, quiero agradecer a todas las personas que trabajaron con nosotros, como lo son Ibrahim, Alessandra y Cody. Recibamos a nuestra nueva ancla, bellísima, Kate. Aplausos para ella. Gracias, Quique. Gracias, Ávila TV y a todo su equipo técnico por hacer posible esta nueva temporada de Sin Pena ni Culpa y por la invitación. Ay, un besito, mi amor. Bella. Gracias, Quique. Bueno, y contenta además de tomar también este nuevo espacio de militancia para seguir conversando sobre los temas pendientes de la sexo-género-diversidad en Venezuela. Y hoy justamente comenzamos con el matrimonio civil igualitario en nuestro país. Entonces hoy, en Sin Pena ni Culpa, nos declaramos iguales ante la ley. Estamos aquí de nuevo en Sin Pena ni Culpa y como les comentábamos en el segmento anterior, nuestro programa de hoy es sobre matrimonio civil igualitario en Venezuela. Para eso tenemos aquí en el estudio a dos invitados especiales que forman parte de espacios de militancia. Alejandra Laprea, de La Araña Feminista, y Luis Mancera, de Rompiendo la Norma. Bienvenida, Alejandra, bienvenido, Luis. Y queremos comenzar inmediatamente preguntándoles cuál es la importancia del matrimonio. La importancia del matrimonio se la da en el momento actual cada quien. Y debería ser una opción personal decidir si quieres legitimar socialmente tu unión amorosa con alguien como quieras, ¿no? O sea, en mi opción personal, por ejemplo, no me he casado nunca, ni creo que me case nunca, y es el ejercicio de mi derecho, ¿no? Y yo creo que todo este tema se trata justamente de que las personas tengamos opciones y que no sean imposiciones. Exacto. O sea, yo opto por no casarme. A mí nadie me está violentando mi derecho a expresar mi amor y a presentarlo a la sociedad como yo quiera presentarlo, ¿no? Que justamente cuando se niega el matrimonio a personas del mismo sexo, yo pienso que lo más grave es que le quitas a esas personas las posibilidades de optar. Pero ¿cuál es la importancia del matrimonio entre dos personas? ¿Para qué? ¿Para qué se realiza? ¿Por qué? Bueno, en la antigüedad, muy en la antigüedad, el socialismo feminista que hace un planteamiento que el matrimonio nace como una forma de garantizar que la prole de una unión herede sin que los hijos e hijas de un pater familia sean ellos, pues, o sea, para garantizar que una mujer solo reproduzca los hijos y las hijas de un dueño de algo, de la tierra, y que sean sus hijos, y sean ellos los que hereden. O sea, simplemente eso es para la protección del patrimonio, me imagino, ¿no, Kate? Sí, es la protección del patrimonio, es una firma solamente para eso. Y de ahí son los intereses históricos de esta figura. Así es, Luis. ¿Cómo tú verías allí la importancia simbólica actualmente del matrimonio? Sí, hay que estar muy atento a la historia y a la contrahistoria, ¿sabes? Si estamos en proceso de revolución, digamos, y espiritual, está en jaque la palabra matrimonio. Y no podemos negarlo, la heterosexualidad que está en crisis, que está en disputa, también se está planteando si el matrimonio resuelve el acertijo espiritual de la convivencia de dos o más personas, y obviamente la homosexualidad y todas las orientaciones sexuales están abriéndose también a la historia de construir y permitirse vivir este estadio que incluso la heterosexualidad ya ha vivido y que las feministas y los feministas nos han puesto de cara, que es una figura que está en deconstrucción y que, bueno, hay que vivir, hay que pasar por ese proceso, ¿no? Así es, queremos dejar rápidamente una pregunta en el aire. Sí, esta pregunta es bien importante. Dicen, o se comenta, o podrá decir, que de los matrimonios homosexuales puede nacer mucho más gente homosexual. O sea, no entiendo el por qué, si la mayoría de los homosexuales hemos nacido de personas heterosexuales. Entonces, esa es la pregunta que dejamos en el aire. ¿Será cierto o falso? Vamos a ver cómo podemos atravesar toda esta interrogante después de Dicen por ahí. Bienvenidos a la sección Dicen por ahí.
Hoy estamos hablando de matrimonio igualitario. Y un tema como este no puede escapar de las mentes maquiavélicas que se empeñan en armar un drama sobre quienes reclaman este derecho. Veamos. Mito número 1. El matrimonio legítimo debe ser entre un hombre y una mujer, pues es un decreto divino. En realidad, el matrimonio define el compromiso de una persona con otra y el reconocimiento de familiares, amigos y el Estado. El peso legal lo tiene el matrimonio cívico. Lo divino no tiene ninguna relevancia. Mito número 2. El matrimonio gay viola las normas de la sociedad en detrimento de la familia tradicional. La realidad es que hasta ahora ningún estudio ha comprobado que esta unión destruya a la familia. Por el contrario, fortalecen la integridad de la misma. Se trata de legalizar una unión que ya existe. Mito número 3. Las relaciones entre personas del mismo sexo son más inestables que las relaciones heterosexuales. En realidad, no hay ningún dato que permita avalar que las parejas del mismo sexo se separan más que las de distintos sexos. Mito número 4. El matrimonio entre personas del mismo sexo promociona la homosexualidad en la sociedad. En realidad, la homosexualidad es una condición natural de las personas que ha existido siempre. Las más reconocidas organizaciones de medicina y psicología asumen que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Mito número 5. El objetivo del matrimonio es la reproducción y la continuación de la especie humana. Esto sería imposible con la unión de personas del mismo sexo. En realidad, el objetivo del matrimonio es prestarse ayuda mutua y acceder al reconocimiento jurídico del Estado y la sociedad, como lo tienen todas las personas que se casan. Cabe destacar que hay matrimonios heterosexuales que lamentablemente presentan problemas de fertilidad y no pueden reproducirse. Concluimos que el matrimonio es un acto que reconoce a una pareja ante la sociedad y sobre todo ante la ley. Le da a esa pareja la oportunidad de preservar su patrimonio, les otorga seguridad social y otros beneficios legales que les permiten consolidar su proyecto de vida juntos. Para poder hablar de una sociedad verdaderamente igualitaria, todos debemos ser iguales ante la ley. Eso es lo que dicen por ahí sobre el matrimonio civil igualitario. Queremos continuar con esta entrevista porque dejamos una pregunta al aire. Sí. ¿Quique? La pregunta es, dicen que de los matrimonios homosexuales pueden generar o nacer más hijos homosexuales. O sea, no entiendo el por qué lo comentan, yo quiero saber su respuesta, si de los matrimonios heterosexuales hemos nacido nosotros los homosexuales, no entiendo. No, es como incomprensible. Porque sí, ¿verdad? Es algo así como que nació primero la gallina o el huevo. No, y la matemática es la matemática, ¿no? O sea, es que así podemos decir, sí, heterosexual, no da siempre heterosexual, homosexual, no tiene que dar siempre homosexual, o sea. Es algo así como moreno da albino. Sí, una cosa así. Aparte que es una preocupación que yo no entiendo, nunca he entendido, porque si alguna preocupación no podemos tener como especie, es la de la reproducción, porque somos Podríamos decir que más bien es un argumento que está basado netamente en el prejuicio y quizá evidentemente en una institucionalidad más religiosa, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, de repente la teología. No sé, ¿cómo lo ves tú, Luis? De por sí, estas parejas del mismo sexo abren compuertas a otras formas del vivir y esa es la invitación de la diversidad sexual, de la sexogenero-diversidad, de la disidencia sexual, de todas estas construcciones que son hijas del feminismo. Son luchas que permiten y además son vivencias que nos permiten ver que hay una pluralidad de formas del vivir y creo que el objetivo que podríamos tener todos y todas es la construcción de un buen vivir. Así es, ¿sí? A nosotros nos ha llamado mucho la atención, sobre todo el hecho de que Venezuela, que ha atravesado durante los últimos años un proceso social importantísimo, revolucionario, por supuesto que sí, todavía tenga este tema tan ajeno. Entonces, mi pregunta allí concretamente con esto es que si en la Constitución se celebra y se reconoce al matrimonio entre personas de sexos opuestos, ¿por qué algunos movimientos y liderazgos de la izquierda solamente se pronuncian en contra cuando se plantea el matrimonio entre personas del mismo sexo?
Sí, los principales argumentos que he escuchado por allí es el argumento de que es una figura burguesa. Y es precisamente el matrimonio, incluso su origen patriarcal, pero a lo largo de la historia es una figura de la que ha vivido permanentes procesos de cambio. Y la revolución bolivariana debe pasar por un proceso también de interpelación, y estos líderes creo que están a puertas de construir esa defensa, digamos, de lo que hablaba Alejandra. Es decir, saca las costuras, ¿a qué vas a defender? Y te somete a una crítica profunda que es, bueno, ver nuestras propias costuras y un proceso que incluso hoy está ese debate, que es la descolonización de los cuerpos. Así es, Alejandra. Sí, en ese sentido, por ejemplo, algunas compañeras que también están en espacios feministas lo han comentado, ¿no? No sé si tienes algún aporte que dar al respecto. ¿Qué tal si ese aporte nos das solamente en la próxima parte? Porque vamos a promo y regresamos. Y esta pregunta queda en el aire. Venimos con más. El matrimonio igualitario se puede. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Hoy estaremos averiguando aquí en la calle qué piensa la gente sobre el matrimonio igualitario. Y hoy me regreso casado con Carlos Gallardo. Y aquí estamos con Andrés y Samantha. Y bueno, el tema de hoy, sencillito, matrimonio igualitario. Ok. O el casamiento entre personas del mismo sexo. ¿Ustedes qué piensan sobre que aquí en Venezuela casarse sea un derecho para todas y para todos? Bueno, que está correcto porque el amor es para todos y para todas. No debe existir alguna ley que prohíba eso porque de la misma manera que yo puedo amar a un hombre, puedo amar a una mujer. De igual forma, es lo mismo, porque si los heterosexuales pueden casarse, ¿por qué los homosexuales no? O sea, ¿por qué dividirnos por la iglesia o por pensamientos políticos? ¿Tú crees que casarse es un derecho para todas y todos? Para los hombres y las mujeres, sí. ¿Por qué? Porque es la ley, lo establece la ley y está escrito en la Biblia así de esa manera. Y mira mi respuesta. El derecho lo tenemos todos. ¿Tú crees que casarse es un derecho para todas y para todos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque bueno, si tú estás enamorado de la persona, no importa que sea del mismo sexo, te sientes complacido con esa persona y vas a desear vivir con ella el tiempo que dure, me parece excelente, no hay problema. ¿Tú qué piensas, Alex, sobre el hecho de que en Venezuela la legislación venezolana solo ampare el matrimonio entre personas heterosexuales? No estoy de acuerdo porque cada quien es libre de elegir el sexo que quiera. Y si tú te quieres casar con un hombre, te quieres casar con una mujer, es libre tu decisión, pues. No tienen por qué decidir por los demás. Porque va en contra de la naturaleza, va en contra de lo normal, pues, de lo lógico. Eso es injusto. ¿Por qué? Todos tenemos derecho al amor. ¿Cuál sería el aporte para apoyar el cambio en la legislación venezolana para que las personas del mismo sexo se casen entre ellas? Bueno, sencillamente, si hay marchas, hay que ir para las marchas para apoyar eso, como todo. Ir para proponer, y también que las personas cuando ven eso dicen que está mal, decir por qué está mal, o sea, porque tú dices que está mal porque dos personas del mismo sexo no se pueden amar. No estoy de acuerdo de que a unos sí y a otros no, ¿me entiendes? Si se aman, se quieren, no importa que sean del mismo sexo, es decir, nosotros ¿qué somos para decirles no se casen? ¿Ok? Entonces las leyes deberían sí, yo estoy de acuerdo que se cambien, estoy de acuerdo de que se les permita tener su relación como cualquier pareja. Kerly, ¿tú te casarías conmigo? No. ¿Por qué? Porque no eres mi tipo.
Y esas fueron las palabrotas que dijo la gente en la calle sobre el matrimonio civil igualitario, y por eso aquí continuamos, pero queremos darle la bienvenida en primer lugar a Tucu, el alter ego de Amalacopa. Bienvenido. Hola, Tucu. ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido, muchísimas gracias. Y a Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, que bueno, han trabajado fuertemente en nuestro país y justamente sobre el matrimonio civil igualitario en Venezuela. Antes de entrar directamente con Giovanni y terminar de cerrar nuestra pregunta del bloque anterior, Tucu, cuéntanos brevemente quién es Amala, de qué se trata. ¿Es una burla? ¿Es un ¿Qué es performance? eso? ¿Qué es esto que está en la calle? ¿Qué es eso? Bueno, Amalacopa viene a colaborar y aportar su granito de arena en materia de la ruptura con los determinismos y los estereotipos de género. Es la expresión de los géneros intervenidos. Es la sujeta política que va y hace preguntas en la calle a la gente de a pie sobre las temáticas diversas de la sexualidad humana, sin pena ni culpa. Así es, entonces Amala va a estar por ahí por la calle, mosca, activos y activas, que va a seguir haciendo unas preguntas que van a desencajarnos de nuestros propios prejuicios. Luis, rápidamente, cerrando la pregunta anterior, la que teníamos en el aire. ¿Cuáles han sido esos prejuicios? ¿Por qué son esos prejuicios de algunos sectores de la izquierda venezolana que están en contra del matrimonio civil igualitario porque consideran que es la continuidad de una institución burguesa? Sí, efectivamente, lo que perciben estos políticos es que se acercan a sus costuras y les muestran sus costuras. Y vemos unas costuras patriarcales y coloniales, ¿sabes?, que están resistiéndose a los procesos de cambio y transformación. Que, bueno, van a venir más expresiones de identidades de género y de identidades sexuales, incluso de territorios neutros, ¿sí?, que lo hemos visto. Pero la invitación es a que estos políticos se vean en su intimidad y su cotidianidad, que la lucha sea en la cama, en la calle y en el campo de debate político. En la cama, eso me encanta, la cama, sí, la cama. En todas partes, así es, Luis. Giovanni, bienvenido. Giovanni Piermatei, bello, mi amor. De verdad. Giovanni Piermatei, como los dijimos, presidente de Asociación Civil Venezuela Igualitaria, uno de los motores que ha estado durante los últimos años, desde el 2014, lo tenemos como una referencia, pero que tiene muchísimo más tiempo trabajando. Fue el que garantizó ese trabajo con más de 40 organizaciones a nivel nacional y que recolectaron más de 20.000 firmas para introducir un proyecto de ley matrimonio civil igualitario en la Asamblea Nacional que todavía está pendiente. Giovanni, bienvenido. Queríamos comenzar inmediatamente preguntándote ¿cuál consideras tú que ha sido el éxito que ha tenido el matrimonio en otros países? Es decir, ¿cuáles han sido esos elementos que han podido hacer posible que se dieran en otros países y cuáles serían los mecanismos que deberían tenerse acá en Venezuela? Muchísimas gracias por la invitación al programa. Creo que el éxito de cualquier proyecto que se emprenda en cualquier aspecto de la vida es tener las ideas claras, las metas precisas, el trabajo en equipo, la unificación de los movimientos sociales que están en este caso en esos distintos países, sumándose para apoyar una iniciativa que viene a amparar a una gran cantidad de gente de la que somos voceros y voceras quienes emprendemos estas causas. Creo que ese ha sido el principal éxito que tuvieron en esos otros países, el principal motor de éxito. ¿Cómo se construyó ese proyecto de ley aquí en Venezuela y cómo beneficia a las parejas homosexuales? El proyecto de ley se construyó, como muy bien lo decía Gate, nosotros nacimos específicamente en el 2012 con una campaña a favor del matrimonio civil igualitario. Venezuela Igualitaria lanza la campaña por el matrimonio igualitario, desarrolla un anteproyecto de ley que llevamos a muchos de los estados del país en discusiones con otros movimientos sociales que también luchan por reivindicaciones LGBTI en Venezuela, con la idea de consolidarnos, ¿no?, de hacer esa alianza y repetir ese formato, por decirlo así, que se llevó a cabo en otros países como Uruguay, Argentina y España, en otras latitudes, ¿no? Logramos consolidar esa unión, además rescatando las mejores posturas o los mejores temas que se abordaron en cada una de esas leyes y las incorporamos en nuestro proyecto de ley. Los beneficios, bueno, los que amparan a cualquier pareja casada, heterosexual o de distinto sexo hoy día, ¿no?, son exactamente los mismos: sucesorales, patrimoniales,
incluso deberes, ¿no? Deberes como lo son la tutela por la pareja cuando está en posición de indefensión, por ejemplo, o detenida en una prisión, o en caso de enfermedad, ¿no? La asistencia médica, tomar la decisión cuando una persona está en un grado de indefensión médica es una necesidad que tenemos las parejas constituidas por personas del mismo sexo en este país, y sería más o menos esa, pues, pero en general son todas. Como darle esa continuidad, además, trabajar desde lo que ya se ha ido avanzando en el resto de la región, porque yo me imagino que no fue un trabajo únicamente de copiar modelos, sino de adaptar la propuesta de ley a las necesidades de nuestro país. También quería preguntarte, Giovanni, justamente gracias a un trabajo que hizo la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, en diciembre del año pasado se aprobó una sentencia que reconoce, da un importante reconocimiento histórico aquí en nuestro país, que tiene que ver con el reconocimiento de las parejas del mismo sexo como familia, o sea, el reconocimiento de las familias homoparentales. En este sentido te pregunto yo, ¿eso es lo único que hacía falta o realmente no cubre ese reconocimiento, esa interpretación de la Constitución, no es lo único que garantiza el resto de los derechos que están en esta propuesta de ley? Bueno, esa sentencia, que es la 1187 de 2016, es una sentencia que debemos reconocer como un gran avance, ¿no? Un gran avance porque, como tú muy bien lo dices, hace, entre los varios elementos que incorpora, hace una ampliación del artículo 75, una interpretación del artículo 75 de la Constitución, incluyéndonos las familias constituidas por parejas del mismo sexo con hijos o hijas, como parte de los que encabezan las jefaturas de las familias, ¿no? O sea, dentro de ese artículo 75 que habla de la pluralidad de las familias homoparentales existimos. Entonces, ¿qué hace falta para proteger a las familias que ya somos reconocidas como familias? Claro. Que se puedan proteger esos miembros de la familia a través de las instituciones que están diseñadas para protegerlo, como muy bien lo decían en los segmentos anteriores los otros invitados. El matrimonio y el concubinato como una forma de unión estable de hecho. O sea, para que haya una protección verdadera de la familia y de los patrimonios. Exactamente, y además harían falta otro sinfín de cosas, como ella muy bien lo decía, como sería, por ejemplo, tratar un proyecto de ley de fertilización asistida, ¿verdad? El tema de la adopción, porque tampoco todas las parejas no tienen hijos habidos por fertilización asistida, que es el origen de la sentencia, sino que también hay hijos que son habidos biológicamente por un miembro de la pareja y el otro necesita adoptarlo. O sea, hacen falta más elementos que sigan amplificando el perímetro de protección de esas familias. Ay, no, gracias a Dios, yo me ligué. Muy bien, gracias Giovanni. Tucum, ¿para dónde vamos ahorita? ¿Para dónde vamos, Tucum? Bueno, llegó el momento de las promos. Y volvemos con más de Sin Pena ni Culpa. Vamos a ponerle un poquito de picante a esta parte. Divino. En materia de educación venezolana, porque pareciera estar siempre presente en los diferentes espacios educativos lo de las religiones, la influencia de la religión, y no se toma en cuenta lo jurídico, digamos, el asunto constitucional, los estamentos de las leyes, porque no nos pegamos más hacia lo que seamos más justo para la sociedad, y siempre como que aludimos o nos abrazamos a las ideas religiosas. Bueno, en principio hay varias frases que resumen mucho esa pregunta, ¿no? Una de ellas es que quienes estamos frente a estas luchas generalmente defendemos realidades. La realidad es que existen parejas del mismo sexo, familias del mismo sexo históricamente, y necesitan de estas instituciones para ser amparadas y amparados. Con este sentido invocamos el artículo 59 de la Constitución, que garantiza que vivimos en un Estado laico donde las religiones son respetadas por los Estados y las religiones deben respetar las decisiones civiles que existen. Ok, pero entonces ahí viene mi pregunta. ¿Por qué el matrimonio y no una unión normal? O sea, como que vivimos en concubinato. ¡Ay, vámonos a vivir juntos! ¡Ay, vete para mi casa! ¡Vivamos divino! O sea, ¿pero por qué el matrimonio y no una unión que nos podamos defender con algo?
Bueno, yo en principio creo que es una cuestión de justicia, ¿no? O sea, ¿por qué crear unas leyes especiales para un grupo X o Y de personas? O sea, en principio, las personas homosexuales son ciudadanos y ciudadanas que deberían tener el mismo cuerpo legal que cualquier ciudadano Por y ciudadana. supuesto. Y los mismos derechos, los mismos deberes, y bueno, yo creo que esa es la lucha, ¿no? Que no hayan ciudadanos de un tipo o de otro, de primer grado o de segunda, sino que todos seamos ciudadanos y ciudadanos, y que nuestra diversidad religiosa sea vista, ¿ve? Nuestra diversidad amatoria sea vista, etcétera, y que tengamos opciones como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es como algo que proviene mucho del sentido común, ¿no? Pero por ahí decían que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso es correcto. Luis, quería preguntarte, desde el 2014 está en la Asamblea Nacional, como ya lo dijimos, la propuesta de ley de matrimonio civil igualitario, que creo que además una de las cosas más importantes que tiene es que puede verse como una ley del poder popular. Es el pueblo legislador, porque fue construida en conjunto con las organizaciones, más o menos lo que se hizo con la ley de arrendamiento. Entonces, ¿tú crees que si desde el 2014 está en la Asamblea Nacional hasta esta fecha, teniendo la constitución actual de la Asamblea Nacional, que ya conocemos, ¿crees que es posible la lucha en este momento en Venezuela? ¿Crees que sea posible la aprobación? Sí, es posible en la medida en que estos políticos, sean de un bando o de otro, incluso los neutros, incluso los que se están metiendo, haya consenso para que terminen de aprobar, porque la región latinoamericana y caribeña está presionando. Es decir, son más países, son más hermanas naciones que están de acuerdo y están avanzando. Y la geopolítica está avanzando y está presionando a Venezuela y poniéndola de cara a o no. Si unos piden proceso de cambio, bueno, den el cambio. Si otros piden un proceso de revolución, métanse en la raíz de esta transformación. Y además que ya hubo una demostración con la sentencia 1187 de la Sala Constitucional de que estamos avanzando. Entonces eso da pie a que sí es posible que ya se va, haga. pero espérate un momentico, Giovanni, ya va. Ahorita me explicas eso de la sentencia de la 1186, 25, 34, 44, 32. O sea, tú ahorita me explicas eso, pero vamos primero al estado del clima y ya regresamos. Para que me expliques eso. Esta noche echaremos un vistazo al estado del clímax y las uniones del mismo sexo. Comenzamos en España, que tiene condiciones favorables y el cielo despejado, pues allí la ley que permite el matrimonio igualitario entró en vigencia en el año 2005, con mucha oposición de la Iglesia Católica y algunos partidos. Por otra parte, en Argentina también tenemos un clímax bastante soleado, con excelentes temperaturas, ya que desde 2010 es legal esta unión, impulsada por varios bloques de diputados y diputadas de ese país. Seguimos en Latinoamérica con Brasil y un fenómeno de anticiclón que presenta un clima estable, seco y despejado, pues en el país de la samba este matrimonio es legal desde 2013. Este fenómeno anticiclónico se repite en Uruguay, que desde el mismo año 2013 aprobó la ley para el matrimonio igualitario. Pasamos a la India, donde no se ven avances en esta materia. Por el contrario, los actos homosexuales tienen una pena de 10 años de cárcel. Tormentoso. En Venezuela tenemos un sistema frontal que genera nubosidad, ya que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso de inconstitucionalidad por omisión legislativa, en contra de la Asamblea Nacional, por la demora en la discusión del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. A continuación, vigilemos las altas y las bajas a nivel mundial de los países que aprueban o no el matrimonio igualitario. En Francia, la máxima se ubica en un 48% de aprobación. La cosa está caliente en Francia. México se asoma con un 38% de aprobación. Aquí baja la temperatura con los charritos. En Rusia, la cosa está congelada. La temperatura marca un 5%. Una era de hielo se vive en Uganda, con apenas 1% de aprobación. Y así llegamos al final de nuestro reporte del clima. Sigan con más de nuestro programa.
Y lamentablemente llegamos al final del primer programa de la nueva temporada de Sin Pena ni Culpa, donde hablamos de matrimonio civil igualitario, Kike. Ay, Kate, mi amor. Bueno, muchísimas gracias a todos, Tuco. Gracias por acompañarnos. Parimos el primer programa que quedó divino. Gracias, Alejandra, Luis, Giovanni. Señores, a los técnicos, producción, directores, todo, demasiado. ¡Aplaudan! Esto está divino. Nos vemos la próxima semana. Ahora está Ávila TV. Aquí nadie arruga.